Ya no necesitas un amo. Aprendiste a obedecerte a ti mismo. Te levantas cada mañana con la certeza de que eres libre, de que tus decisiones son tuyas, de que nadie te obliga, y sin embargo, estás exhausto, agotado de una libertad que se siente como una condena, cansado de ser tú mismo, porque el poder más perfecto no es el que te somete desde afuera, es el que logra que te sometas desde dentro, con una sonrisa, convencido de que lo haces porque quieres. Hoy no hay cadenas visibles, no hay vigilantes en las esquinas, no hay muros que te encierren, y aún así, nunca fuiste tan predecible, nunca estuviste tan controlado, porque el dominio contemporáneo no funciona mediante la prohibición, funciona mediante la seducción. No te dice lo que no puedes hacer, te susurra lo que debes desear, y tú obedeces, creyendo que eliges. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte no está en los manuales de poder, está en tu pantalla, en tu agotamiento, en esa sensación de que algo invisible te dirige, pero no sabes qué, en ese impulso que te hace revisar tu teléfono cada 5 minutos, en esa ansiedad que sientes cuando no produces, en esa voz interior que nunca descansa, que siempre te exige más, que nunca está satisfecha, esa voz que crees tuya, pero que fue instalada por un sistema que aprendió a hablarte con tu propia voz. Y si el poder más eficaz es aquel que te hace sentir libre mientras te controla, y si la dominación perfecta es aquella que no necesita fuerza porque logró programar tu voluntad, esto no es una teoría, es la descripción exacta de cómo funciona tu mente en este momento. Y al final de este viaje, entenderás por qué estás tan cansado, por qué te sientes vigilado sin vigilantes, por qué la libertad se volvió la forma más sofisticada de esclavitud, por qué cada mañana te prometes descansar y cada noche te descubres más agotado, por qué sientes que vives, pero no estás vivo. Hay algo que cambió, algo profundo. Durante siglos, el poder funcionó mediante la negación. Te decía, no, no puedes pensar esto, no puedes ir ahí, no puedes ser así. El poder disciplinario, el de las fábricas, las cárceles, los hospitales psiquiátricos, funcionaba mediante la prohibición y el castigo. Te encerraban si desobedecías, te vigilaban desde torres, te normalizaban mediante el dolor. Era un poder negativo, un poder que reprimía, pero ese poder tenía un problema. Generaba resistencia. Cuando te prohíben algo, sabes contra qué luchar. Cuando te encierran, ves los barrotes. Cuando te golpean, sientes al enemigo. El poder negativo crea rebeldes, crea conciencia de la opresión. Y por eso, ese poder tuvo que evolucionar, tuvo que volverse invisible, tuvo que dejar de prohibir y empezar a seducir. Tuvo que aprender a susurrar en lugar de gritar, a acariciar en lugar de golpear, a prometerte todo en lugar de negarte nada. El poder contemporáneo no dice no, dice sí. Sí puedes, sí debes, sí eres capaz. Es un poder positivo, un poder que no reprime tu energía, sino que la explota, que no te prohíbe nada, sino que te incita a todo. Trabaja más, sé mejor, optimízate, supérate, sé tú mismo, y tú lo haces, no porque alguien te obligue, sino porque crees que es tu decisión, porque el sistema logró algo extraordinario, meterse dentro de tu cabeza y hacer que su voz suene como la tuya. A esto lo llamo psicopolítica, el arte de gobernar la psique, de controlar no tus acciones, sino tus deseos, no tu cuerpo, sino tu alma, no mediante la fuerza, sino mediante la seducción. La psicopolítica no necesita soldados, necesita algoritmos, no necesita cárceles, necesita pantallas, no necesita amenazas, necesita likes, no necesita torturadores, necesita diseñadores de experiencias, necesita interfaces adictivas, necesita notificaciones que activen tu dopamina, necesita recompensas variables que te mantengan enganchado como una rata de laboratorio
presionando una palanca. Piensa en tu vida diaria. Cada mañana revisas tu teléfono, no porque alguien te obligue. Lo haces voluntariamente, antes incluso de levantarte de la cama, antes de saludar a quien duerme a tu lado, antes de sentir tu propio cuerpo. Tu primer acto consciente del día es mirar la pantalla. Revisas tus mensajes, tus notificaciones, tus métricas sociales. ¿Cuántos seguidores ganaste? ¿Cuántos likes recibiste? ¿Cuánta validación obtuviste? Y cada número es una pequeña dosis de dopamina o una pequeña herida en tu autoestima. Pero sigues haciéndolo, porque crees que eres libre, que eliges estar ahí. La psicopolítica convirtió tu atención en mercancía, tu tiempo en recurso, tu vida interior en dato, y lo hizo sin que te dieras cuenta, sin violencia, sin amenazas, simplemente ofreciéndote una plataforma donde puedes ser tú mismo, donde puedes expresarte, donde puedes conectar. Y tú aceptaste, porque sonaba a libertad, pero era una jaula de cristal, transparente, hermosa, pero jaula al fin. Hoy no necesitamos muros. Vivimos en jaulas de vidrio, felices de que todos nos vean, orgullosos de nuestra exposición, convencidos de que mostrarnos es liberarnos. Pero cada imagen que subes, cada pensamiento que compartes, cada emoción que publicas, es información. Datos que alimentan un sistema que te conoce mejor que tú mismo, que predice tus deseos antes de que los sientas, que moldea tus decisiones sin que lo notes, que sabe qué mostrarte para mantenerte enganchado, qué palabras usar para manipularte, qué colores, qué formas, qué sonidos activan tus impulsos más primitivos. El gran hermano de Orwell vigilaba desde afuera, te observaba con cámaras, te controlaba con miedo. Pero el Big Data no necesita vigilarte. Tú mismo te exhibes, voluntariamente, con entusiasmo, porque el sistema te convenció de que exponerte es auténtico, de que ser visible es existir, de que si no estás en la pantalla, no eres nadie. Y entonces vives para la mirada de los otros, para la aprobación digital, para el reconocimiento virtual, y llamas a eso libertad. Pero hay algo más profundo todavía, algo que ocurre en el núcleo mismo de tu existencia. La psicopolítica no solo controla tu comportamiento externo, controla tu relación contigo mismo. Te convierte en tu propio vigilante, en tu propio capataz, en tu propio explotador, en tu propio torturador. Piensa en cómo te hablas, en esa voz interior que te dice, no es suficiente, debes hacer más, debes ser mejor, debes rendir, debes optimizarte, debes ser productivo, debes aprovechar el tiempo, debes ser eficiente, debes destacar, debes triunfar. Esa voz no es tuya, es la voz del sistema que internalizaste, que hiciste propia, que ahora funciona automáticamente, sin necesidad de supervisión externa, porque el sujeto de rendimiento, el individuo contemporáneo, se explota a sí mismo, y lo hace creyendo que se realiza. Te llamas emprendedor, te llamas independiente, te llamas libre, pero trabajas más horas que cualquier obrero del siglo XIX, sin horarios, sin descanso, sin separación entre vida y trabajo, porque el trabajo ya no es algo que haces, es algo que eres. Tu identidad misma se volvió productiva, y cuando no produces, cuando no rindes, cuando no optimizas, sientes que no existes, que fallas, que decepcionas, no a un jefe, a ti mismo. Este es el truco genial de la psicopolítica. Convirtió la explotación en autorrealización, la dominación en libertad, la obediencia en iniciativa propia. Ya no hay amo y esclavo, hay un sujeto que es ambos a la vez, amo de sí mismo, esclavo de sí mismo, explotador y explotado en una sola persona. Y esto genera un tipo de violencia mucho más devastadora que la del poder disciplinario, porque la violencia ya no viene de afuera, viene de adentro, de ti mismo. Cuando el poder te oprime desde afuera,
puedes rebelarte, puedes ver al enemigo, puedes luchar, puedes organizarte con otros oprimidos y resistir juntos. Pero cuando la opresión viene de dentro, cuando tú mismo eres quien te exige, quien te presiona, quien te castiga por no ser suficiente, ¿contra quién te rebelas? ¿Contra ti mismo? Y entonces te quedas atrapado en una guerra interna, en un bucle de autoexigencia que no tiene fin, porque nunca eres suficiente, nunca hiciste bastante, nunca llegaste a donde debías. Siempre hay otro nivel, otra meta, otro objetivo que alcanzar. Dé like si alguna vez pensaste que eras libre, pero te descubriste agotado, si sentiste que nadie te obligaba, pero estabas exhausto, si creíste que elegías, pero algo invisible dirigía cada paso, si despertaste un día y te preguntaste por qué estás tan cansado si se supone que eres libre. El sujeto de rendimiento vive en una positividad tóxica. Todo es posible. Todo depende de ti. Tú puedes. Sí se puede. Yes, you can. Just do it. Be your best self. Live your dream. Esta es la consigna del poder contemporáneo. Pero es una trampa, porque si todo es posible, entonces todo fracaso es tu responsabilidad. Si no triunfas, es porque no te esforzaste lo suficiente. Si no eres feliz, es porque no trabajaste en ti mismo. Si no tienes éxito, es porque no quisiste. Si estás solo, es porque no fuiste suficientemente sociable. Si estás pobre, es porque no fuiste suficientemente inteligente. El sistema nunca falla, solo tú fallas. Y esto genera una culpa devastadora, una culpa que te carcome por dentro. Porque no puedes culpar a nadie más. No hay estructura injusta, no hay sistema opresor, no hay clase dominante, no hay explotación visible. Solo está tu incapacidad, tu falta de voluntad, tu debilidad, tu insuficiencia. Y entonces te hundes en la depresión, en el agotamiento, en el burnout, pero interpretas ese agotamiento como un fracaso personal, no como síntoma de un sistema enfermo, sino como prueba de tu insuficiencia, como evidencia de que no eres lo suficientemente resiliente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz. La depresión es la enfermedad de una sociedad que nos enseñó que somos empresarios de nosotros mismos, que debemos invertir en nuestro capital humano, que debemos ser marcas personales, que debemos vendernos, optimizarnos, hacernos competitivos, desarrollar nuestras habilidades blandas, ampliar nuestra red de contactos, construir nuestro personal branding. Y cuando no podemos más, cuando el cuerpo y la mente colapsan bajo la presión de la autoexplotación infinita, no vemos un sistema que nos destruye, vemos un yo que fracasa. Pero hay algo que necesitas entender, algo fundamental. El sistema no necesita destruirte, necesita que te destruyas a ti mismo. Necesita que seas tú quien se exige, quien se presiona, quien no descansa, porque eso es más eficiente que cualquier forma de control externo. Un trabajador que se autoexplota rinde más que un trabajador vigilado. Un sujeto que cree que trabaja para sí mismo produce más que un sujeto que sabe que trabaja para otro. La psicopolítica descubrió que la forma más eficaz de extracción de valor no es mediante la coacción, sino mediante la ilusión de libertad. Te dicen, sé tú mismo, pero ese mandato es el más opresivo de todos. Porque ¿quién eres tú? ¿Cómo puedes ser tú mismo cuando tu yo fue construido por algoritmos, publicidad, redes sociales, expectativas ajenas? Cuando cada aspecto de tu personalidad fue moldeado por lo que recibe validación, por lo que genera likes, por lo que parece funcionar en el mercado de las identidades. Te dicen, encuentra tu pasión, pero tu pasión fue diseñada por el sistema para que seas útil, para que tu deseo coincida con las necesidades del mercado. Te dicen, haz lo que amas, pero terminaste amando lo que te hace productivo, lo que te hace rentable,
lo que te hace explotable. El yo contemporáneo no es un yo auténtico, es un yo diseñado, manufacturado, algorítmico. Un yo que se construye mediante la mirada de los otros, mediante la aprobación externa, mediante los likes, los comentarios, los corazones, las reacciones. Un yo que existe solo en la pantalla, que necesita constantemente validación, reconocimiento, visibilidad, y que cuando no la obtiene, se siente vacío, inexistente, muerto, como si la existencia misma dependiera de ser visto, de ser reconocido, de ser cuantificado en métricas digitales. La psicopolítica convirtió la existencia en rendimiento, la vida en espectáculo, la identidad en marca, y te hizo creer que eso era auténtico, que mostrarte era ser libre, que exponerte era realizarte, pero en realidad te convirtió en mercancía, en producto, en dato. Tu vida entera se volvió información que alimenta un sistema de control que no necesita fuerza porque tiene algo mejor, tu voluntad. Y aquí está el punto clave, el punto que lo explica todo. El poder más efectivo es aquel que logra que te controles a ti mismo, que no necesita vigilarte porque tú te vigilas, que no necesita exigirte porque tú te exiges, que no necesita castigarte porque tú te castigas. La psicopolítica no opera mediante la represión, opera mediante la seducción. Te hace desear lo que el sistema necesita que desees. Te hace trabajar voluntariamente por tu propia explotación. Te hace obedecer creyendo que eliges. Piensa en tus redes sociales. Nadie te obliga a estar ahí, pero estás. Nadie te dice qué publicar, pero publicas. Nadie te exige mostrarte, pero te muestras. ¿Por qué? Porque el sistema diseñó una arquitectura de seducción que te hace creer que eso es libertad, que eso es conexión, que eso es autenticidad. Pero en realidad, cada acción que realizas es trabajo no remunerado. Cada like que das, cada contenido que compartes, cada hora que pasas en la pantalla, genera valor. Pero no para ti, para el sistema, para las corporaciones que monetizan tu atención, que venden tus datos, que lucran con tu vida interior. Las plataformas digitales no son espacios neutrales, son fábricas. Fábricas donde tú eres el trabajador y el producto al mismo tiempo. Produces contenido, produces datos, produces valor, pero no recibes salario. Recibes likes, recibes dopamina, recibes la ilusión de que importas y sigues trabajando voluntariamente, entusiastamente, adictivamente, sin darte cuenta de que cada minuto que pasas ahí enriquece a alguien más, que tu tiempo, tu atención, tu vida, son el combustible de una máquina de extracción de valor que no tiene límites, porque la psicopolítica descubrió algo que el capitalismo industrial nunca supo, que la forma más eficiente de explotación no es mediante la coacción, sino mediante el placer, que el trabajador más productivo no es el que trabaja por miedo, sino el que trabaja por pasión, que el sujeto más dócil no es el reprimido, sino el seducido, el que disfruta su propia explotación, el que no puede imaginar su vida sin ella. Cuéntame en los comentarios cuándo te diste cuenta de que algo te controlaba, cuándo sentiste que tu voluntad no era del todo tuya, cuándo descubriste que la libertad se había vuelto una jaula invisible, cuándo te miraste al espejo y no reconociste a la persona que te devolvía la mirada. La trampa del poder contemporáneo es que se presenta como ausencia de poder, como libertad total, como horizontalidad. Las redes sociales te dicen, aquí todos son iguales, todos tienen voz, todos pueden brillar, todos pueden ser influencers, todos pueden ser estrellas. Pero eso es mentira, hay una jerarquía, pero no la ves porque no está basada en la fuerza, sino en la visibilidad, en los seguidores, en el alcance, en la influencia, en la capacidad de monetizar tu presencia. Y tú peleas por subir en esa jerarquía, por tener más seguidores, por ser más visible, por ser más influyente.
por convertir tu vida en contenido rentable, y llamas a eso libertad. Pero mientras peleas por likes, por views, por reconocimiento, el sistema extrae tus datos, tus emociones, tu atención, tu tiempo, tu vida, y los convierte en dinero, en poder, en control. Las grandes corporaciones tecnológicas no venden productos, venden tu comportamiento futuro, tu capacidad de predicción, tu perfil psicológico. Saben lo que vas a desear antes de que lo sepas. Saben lo que vas a comprar antes de que lo compres. Saben cómo manipularte antes de que te des cuenta de que te manipulan. Saben qué botón presionar para activar tu ansiedad, tu deseo, tu envidia, tu miedo a perderte algo. Y esto no es ciencia ficción. Es el presente. Es el ahora. Es tu vida diaria. Cada vez que buscas algo en Internet, cada vez que das clic en un enlace, cada vez que pasas más de 2 segundos mirando una imagen, estás entrenando un algoritmo. Estás enseñándole qué te gusta, qué te emociona, qué te enoja, qué te asusta, qué te excita. Y ese algoritmo usa esa información para modificar tu comportamiento, para mostrarte contenido que te mantenga enganchado, para venderte productos que ni sabías que necesitabas, para influir en tus decisiones sin que lo notes, para hacerte más predecible, más controlable, más rentable. La psicopolítica es biopolítica digital. Ya no controla tu cuerpo, controla tu psique, tu atención, tus emociones, tus deseos, y lo hace con una precisión que ningún poder anterior logró, porque tiene acceso a algo que ningún déspota tuvo jamás. Datos, millones, miles de millones, billones de datos sobre tu comportamiento, tus preferencias, tus miedos, tus anhelos, tus inseguridades, tus traumas, y con esos datos puede predecirte, manipularte, controlarte, sin que jamás sientas que pierdes tu libertad, porque esa es la clave. Nunca sentir que pierdes tu libertad, siempre creer que eliges, siempre pensar que decides. Aunque tus decisiones estén siendo dirigidas, aunque tus deseos estén siendo diseñados, aunque tu voluntad esté siendo programada, el poder contemporáneo no busca sujetos obedientes, busca sujetos que crean que son libres mientras obedecen, que disfruten su obediencia, que la vivan como realización personal, y funciona perfectamente. Porque nadie se rebela contra un poder que no ve, nadie lucha contra un enemigo que no identifica, nadie resiste un control que se siente como libertad. Y por eso, el poder contemporáneo es el más perfecto que existió jamás, porque es invisible, porque es seductor, porque es voluntario, porque se ha vuelto indistinguible de tu propia voluntad. Piensa en tu trabajo. Si eres emprendedor, freelancer, creativo, digital, probablemente no tienes jefe, no tienes horarios, no tienes oficina, trabajas desde donde quieres, cuando quieres, como quieres, eres libre, ¿verdad? Pero trabajas más horas que nunca. Respondes correos a medianoche. Piensas en proyectos durante el fin de semana. Llevas tu laptop a la cama. Revisas mensajes de clientes durante las vacaciones. No puedes desconectar, no puedes descansar, no puedes dejar de pensar en trabajo, porque el trabajo se metió en tu cabeza, porque la productividad se volvió tu identidad, porque dejaste de ser alguien que trabaja para convertirte en alguien que es su trabajo. Y esto no es casualidad, es diseño, es psicopolítica. El sistema necesitaba que el trabajo invadiera toda tu vida, pero no podía obligarte, tenía que seducirte, tenía que hacer que lo desearas. Y lo logró. Te vendió la idea de que trabajar sin límites es libertad, que ser tu propio jefe es autorrealización, que no tener horarios es privilegio, que poder trabajar desde una playa con tu laptop es el sueño cumplido. Y tú lo compraste, porque sonaba mejor que la fábrica, mejor que la oficina, mejor que el reloj marcador. Pero en realidad
es peor, porque ahora el control es total, porque ahora no puedes escapar, porque el jefe vive dentro de tu cabeza, y nunca duerme, y nunca está satisfecho, y nunca te da un descanso. El neoliberalismo convirtió a cada sujeto en una empresa, en un emprendimiento, en un proyecto, en una startup de uno, y como toda empresa, debe ser rentable, competitivo, eficiente, innovador, disruptivo. Debes invertir en ti mismo, optimizarte, capacitarte, mejorar tus habilidades, ampliar tu red, construir tu marca personal, hacerte visible, relevante, indispensable. Y si no lo haces, si fracasas, si no eres suficientemente rentable, el mercado te descarta. No hay seguridad, no hay red de contención, no hay solidaridad colectiva. Solo está tu responsabilidad individual, tu capacidad de adaptación, tu resiliencia, esa palabra que tanto se usa ahora, resiliencia, que en realidad significa aguanta, resiste, no te quejes, no pidas ayuda, no muestres debilidad. Si te rompen, recomponerte es tu problema. Si te explotan, adaptarte es tu responsabilidad. La psicopolítica necesita sujetos resilientes, flexibles, adaptables, que puedan soportar la precariedad sin quejarse, que puedan trabajar sin límites, sin enfermarse, que puedan reinventarse constantemente sin agotarse, que puedan vivir en la incertidumbre sin colapsar, que puedan competir sin descanso, sin perder la sonrisa. Pero la realidad es que los cuerpos no son infinitos, las mentes no son máquinas, y tarde o temprano colapsan. Depresión, ansiedad, burnout, insomnio, ataques de pánico, enfermedades psicosomáticas, adicciones. El cuerpo grita lo que la mente no puede decir. Basta, no puedo más, me estoy rompiendo. Pero el sistema interpreta ese colapso como debilidad individual, como falta de resiliencia, como incapacidad de adaptación, no como síntoma de una sociedad enferma, sino como prueba de un individuo defectuoso. Y entonces te medican, te mandan a terapia, te enseñan técnicas de gestión del estrés, te dicen que hagas yoga, que medites, que respires, que practiques mindfulness, que te cuides más, que establezcas límites, como si el problema fuera tu incapacidad de gestionar la presión, y no la presión misma, como si la solución fuera adaptarte mejor al sistema, y no transformar el sistema, como si el problema fuera tu cabeza, y no el mundo que te rodea. Y mientras tanto, el sistema sigue funcionando, extrayendo, explotando, agotando, destruyendo, porque encontró la forma perfecta de hacerlo, sin violencia visible, sin represión evidente, solo mediante la seducción, la positividad, la promesa de que tú puedes, de que si te esfuerzas, lo lograrás, de que el éxito está a tu alcance, de que solo depende de ti, y tú sigues creyendo, sigues intentando, sigues agotándote, porque la alternativa es admitir que el sistema te mintió, que la libertad era una ilusión, que el poder nunca desapareció, solo se volvió invisible, que tu vida entera está programada, dirigida, controlada, y eso es demasiado doloroso de aceptar. Suscríbete, porque aquí aprendemos a pensar sin ruido, a ver lo que el sistema no quiere que veas, a nombrar lo que no tiene nombre, a entender por qué estás tan cansado en un mundo que te prometió libertad. Hay algo más que necesitas entender sobre la psicopolítica, algo que explica por qué es tan difícil resistirse. El poder contemporáneo no solo controla tu comportamiento, controla tu percepción de la realidad, controla lo que ves, lo que sabes, lo que piensas que es verdad, y lo hace mediante algo que llamamos burbuja de filtros, o cámara de eco, o algoritmo de personalización. Nombres distintos para el mismo fenómeno, el aislamiento cognitivo. Los algoritmos que gobiernan tu vida digital no te muestran el mundo, te muestran una versión del mundo diseñada para mantenerte enganchado,
para confirmar tus creencias, para reforzar tus sesgos, para hacerte sentir que tienes razón. Si eres de izquierda, verás contenido de izquierda. Si eres de derecha, verás contenido de derecha. Si te gusta el fútbol, verás fútbol. Si te interesa la moda, verás moda. Si crees en conspiraciones, verás más conspiraciones. El algoritmo te da lo que quieres, pero al hacerlo, te encierra en una burbuja, en una cámara de eco, donde solo escuchas tu propia voz amplificada, donde nunca encuentras lo diferente, lo incómodo, lo que desafía tu manera de pensar. Y esto no es accidental, es diseño, porque un sujeto encerrado en su burbuja es un sujeto predecible, manejable, controlable, no piensa críticamente, no cuestiona, no se informa realmente, porque solo consume contenido que confirma lo que ya cree. Y eso lo hace dócil, funcional, útil para el sistema, fácil de manipular, fácil de radicalizar, fácil de monetizar. La psicopolítica no necesita censurar. Eso sería demasiado evidente, demasiado brutal, demasiado visible. En cambio, inunda, satura, te ahoga en información, en contenido, en ruido, y en medio de ese tsunami de datos, la verdad se vuelve imposible de encontrar. No porque esté prohibida, sino porque está enterrada bajo millones de publicaciones, videos, memes, noticias falsas, opiniones, teorías conspirativas, contenido viral. ¿Cómo distingues lo real de lo falso cuando todo tiene la misma apariencia? ¿Cómo piensas críticamente cuando tu atención está fragmentada en 1000 pedazos? ¿Cómo te informas cuando la información es indistinguible del entretenimiento? No puedes. Y ese es el punto. El poder contemporáneo no quiere que pienses, quiere que reacciones, que des clic, que compartas, que consumas, que sigas scrolleando, porque cada segundo que pasas en la pantalla es un segundo de extracción de valor, de datos, de control, de programación de tu comportamiento futuro. Y mientras estás ahí, hipnotizado por el scroll infinito, por el contenido que nunca termina, por la promesa de que el próximo video será mejor, el mundo sigue girando. Las decisiones importantes se toman sin ti. El poder real se ejerce lejos de las pantallas, en lugares que no ves, en reuniones que no te incluyen, en negociaciones que ocurren en la oscuridad. Y tú ni siquiera lo notas, porque estás ocupado, entretenido, distraído, enganchado. La distracción es la forma contemporánea de control. No necesitan encerrarte, necesitan que no mires, que no pienses, que no cuestiones, y lo logran dándote entretenimiento infinito, contenido interminable, estímulos constantes. Tu cerebro está tan saturado de información que no puede procesar nada, no puede reflexionar, no puede conectar, solo puede reaccionar y seguir consumiendo, y seguir alimentando la máquina. Pero hay un momento raro, un momento de silencio, cuando apagas la pantalla, cuando te quedas solo, sin ruido, sin estímulos, sin notificaciones, y en ese momento sientes algo extraño, algo incómodo, aburrimiento, vacío, ansiedad, inquietud, como si algo faltara, como si estuvieras perdiendo algo importante, porque tu cerebro ya no sabe estar solo, ya no sabe estar quieto, ya no sabe pensar sin el ruido de fondo. Te acostumbraste a la saturación, y el silencio se volvió insoportable, amenazante, lleno de preguntas que no quieres responder. Entonces vuelves a la pantalla, vuelves al ruido, vuelves a la distracción, porque el silencio es peligroso. En el silencio podrías pensar, podrías darte cuenta, podrías ver lo que el sistema no quiere que veas, que estás atrapado, que estás agotado, que tu libertad es una mentira, que tu vida no te pertenece, que cada día que pasa te pareces menos a quien querías ser, y más a lo que el sistema necesita que seas. Y el sistema
no puede permitir eso. Por eso te mantiene ocupado, entretenido, distraído, corriendo, produciendo, consumiendo. Porque un sujeto que piensa es un sujeto que puede resistir. Y la resistencia es lo único que el poder contemporáneo no puede tolerar. Lo único que no puede programar, lo único que no puede convertir en dato. Pero aquí está lo paradójico, lo triste, lo devastador. El sistema no teme tu rebelión violenta, no teme que tomes las calles, no teme que rompas cosas, no teme tu rabia, teme algo mucho más simple. Teme que dejes de jugar, que dejes de consumir, que dejes de producir, que te salgas del juego, que digas, no, no más, no participo, no acepto, no me vendo, no me optimizo, no me convierto en marca, no juego este juego, porque el poder contemporáneo no funciona mediante la represión, funciona mediante tu participación voluntaria. Si dejas de participar, el sistema colapsa. Pero no puedes dejar de participar, porque tu vida entera está atada al sistema. Tu trabajo, tu identidad, tus relaciones, tu existencia social. Todo pasa por la pantalla, por las plataformas, por los algoritmos. Salirte significaría desaparecer, dejar de existir socialmente, convertirte en un fantasma, y no puedes permitirte eso. Entonces, sigues dentro, voluntariamente, creyendo que eliges, aunque no haya elección real. Aunque cada opción te lleve al mismo lugar, más agotamiento, más control, más explotación. Comparte este video con quien aún cree que el poder solo vive en los gobiernos, con quien piensa que la libertad es lo opuesto al control, con quien todavía no vio la jaula, con quien siente el cansancio pero no entiende de dónde viene. Nos prometieron libertad y terminamos trabajando voluntariamente por nuestra propia esclavitud. Nos dijeron que podíamos ser cualquier cosa y nos convertimos en marcas, en productos, en datos, en perfiles, en métricas. Nos aseguraron que la tecnología nos liberaría y nos encadenó de formas que ningún tirano soñó jamás. Porque el tirano necesita soldados, cárceles, amenazas, violencia. Pero la psicopolítica solo necesita tu consentimiento, tu participación, tu ilusión de libertad, tu deseo de ser visto, tu miedo a desaparecer, y es tan efectiva que incluso ahora, mientras escuchas esto, una parte de ti resiste. Una parte de ti piensa, no, yo sí soy libre, yo decido, nadie me controla, yo elijo estar en las redes, yo elijo trabajar así, yo elijo esta vida. Y esa resistencia no es tuya, es parte del programa. Es la defensa que el sistema instaló en tu mente para que no cuestiones, para que no veas, para que sigas creyendo que eres libre mientras obedeces. Porque el control más perfecto es aquel que no se siente como control, es aquel que se siente como elección propia, como autorrealización, como libertad. Pero si llegaste hasta aquí, si algo en ti resuena con lo que digo, tal vez hay esperanza, tal vez todavía queda algo en ti que no fue programado, algo que siente la trampa, algo que intuye que hay otra forma de existir, algo que se rebela contra la voz interior que siempre exige más. Porque la psicopolítica no es invencible, tiene una grieta, una debilidad, y esa debilidad eres tú. Tu capacidad de pensar, de reflexionar, de detenerte, de decir no. El acto más revolucionario en una sociedad de control psicológico no es la violencia, es el pensamiento. Pensar críticamente, pensar lento, pensar contra la corriente, pensar aunque sea incómodo, aunque sea doloroso, aunque te aísle, aunque te haga ver las cosas que preferirías no ver. Porque el pensamiento verdadero no es rápido, no es automático, no es reactivo, es lento, requiere silencio, requiere soledad, requiere tiempo, y el sistema te niega esas tres cosas. Te acelera, te satura, te distrae, porque sabe que si te detienes, si te quedas quieto,
Si piensas realmente, podrías despertar. Y un sujeto despierto es un sujeto incontrolable, impredecible, peligroso para el sistema. Por eso, el silencio es subversivo. Por eso, la lentitud es resistencia. Por eso, el aburrimiento, ese estado que tanto temes, es en realidad libertad. Porque en el aburrimiento no hay programa, no hay algoritmo, no hay control. Solo estás tú, con tu mente, con tu tiempo, con tu capacidad de decidir qué hacer con tu existencia, sin instrucciones, sin directivas, sin objetivos impuestos. Pero recuperar esa capacidad no es fácil, porque fuiste entrenado para huir del silencio, para llenar cada momento vacío, para estar siempre ocupado, siempre conectado, siempre disponible, siempre productivo. Desconectarte se siente como morir, como desaparecer, como dejar de ser relevante, como caer en la irrelevancia, y eso aterroriza. Porque tu identidad entera se construyó sobre la visibilidad, sobre estar ahí, sobre ser visto, sobre existir para los otros. Sin la pantalla, ¿quién eres? Sin los likes, ¿qué vales? Sin los seguidores, ¿existes? Esa pregunta es incómoda, aterradora, pero necesaria, porque mientras tu identidad dependa de la mirada de los otros, estarás atrapado. Mientras necesites validación externa para sentirte real, serás controlable. Mientras tu valor esté medido en likes, en seguidores, en reconocimiento digital, serás esclavo del sistema. Porque el sistema controla esos números, controla esa visibilidad, controla esa validación. Y mientras la necesites, te tiene, te posee, te dirige. La libertad real, la que el sistema no puede tocar, no está en la pantalla. Está en tu capacidad de existir sin ella, de ser alguien sin necesidad de demostrarlo, de vivir sin documentarlo, de pensar sin compartirlo, de sentir sin traducirlo en contenido, de experimentar sin convertirlo en story. Porque no todo debe ser visible, no todo debe ser público, no todo debe ser consumible, no todo debe ser compartible. Hay partes de ti que deben permanecer ocultas, privadas, tuyas, secretas. Y defenderlas es defender tu humanidad, tu misterio, tu complejidad, porque eso es lo que la psicopolítica intenta arrebatarte. Tu humanidad, tu complejidad, tu contradicción, tu misterio, tu opacidad. Intenta reducirte a datos, a patrones, a predicciones, a algoritmos, a perfiles. Intenta hacerte transparente, legible, controlable, predecible, y si lo logra, dejas de ser humano, te conviertes en función, en variable, en recurso, en dato procesable. Resistir es recuperar tu opacidad, tu derecho a no ser entendido, tu libertad de ser impredecible, de contradecirte, de cambiar de opinión sin dar explicaciones, de no tener que justificarte, de existir sin rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque la autoexigencia infinita es otra forma de control, y perdonarte, descansar, no hacer nada, fracasar sin culpa, es revolucionario en una sociedad que te dice que siempre debes ser productivo, que siempre debes estar mejorando, que siempre debes estar creciendo. Tal vez la libertad no está en hacer más, está en hacer menos, en decir no, en defraudar expectativas, en decepcionar al sistema, en negarte a ser útil, en negarte a ser rentable, en negarte a ser optimizado, en negarte a ser eficiente, porque tu valor no está en lo que produces, está en que existes, simplemente existes, y eso es suficiente. Aunque el sistema te diga lo contrario, aunque el mercado te diga que no vales, aunque tu voz interior te diga que no es bastante, es suficiente, eres suficiente. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Es el cansancio del alma, el cansancio de fingir, de pretender, de actuar, de ser siempre positivo, siempre productivo,
siempre disponible, siempre bien, siempre optimista, siempre motivado. El cansancio de llevar una máscara, de ser una marca, de venderte constantemente, de convertirte en espectáculo. Ese cansancio no se va con vacaciones, no se va con descanso, no se va con un fin de semana libre, porque no es físico, es existencial. Es el cansancio de no poder ser quien eres, de tener que ser quien el sistema necesita que seas. Es el cansancio de vivir en una sociedad que te exige ser perfecto, feliz, exitoso, radiante, todo el tiempo, que no tolera tu fragilidad, tu tristeza, tu fracaso, tu duda, tu oscuridad, que te dice que si no estás bien, es tu culpa, que si no eres feliz, no trabajaste lo suficiente en ti mismo, que si sufres, es porque eres débil, porque no eres suficientemente resiliente, porque no hiciste suficiente yoga, suficiente meditación, suficiente terapia, y entonces ocultas tu dolor, lo escondes, lo maquillas, lo niegas, porque mostrarlo sería admitir que fallaste, que no fuiste suficiente, que no pudiste, que eres humano. Pero ¿sabes qué? Ese dolor es real, ese cansancio es legítimo, esa tristeza es válida, no es tu culpa, no eres débil, no eres insuficiente, es síntoma, es señal de que algo está mal, no en ti, en el sistema, en esta forma de vivir, en esta sociedad que nos enseñó que existir es rendir, que vivir es producir, que ser es optimizarse, que sentir es mostrar, y eso está roto, profundamente roto, enfermo, y tal vez admitir eso es el primer paso, dejar de culparte, dejar de creer que el problema eres tú, ver que el problema es el sistema, que la trampa es colectiva, que no estás solo, que millones de personas sienten lo mismo, ese mismo cansancio, esa misma presión, esa misma sensación de que algo invisible te controla, esa misma angustia de no ser suficiente, y tal vez, si dejamos de pensarnos como individuos aislados que fracasan y empezamos a vernos como sujetos atrapados en un sistema enfermo, podamos empezar a resistir juntos, a construir algo distinto, a imaginar otra forma de existir, porque la psicopolítica nos aisló, nos atomizó, nos fragmentó, nos hizo creer que cada uno es una empresa independiente, compitiendo contra todos, que tu éxito es mi fracaso, que tu visibilidad resta a la mía, que debemos competir por atención, por reconocimiento, por likes, por seguidores. Pero eso es mentira, una mentira diseñada para debilitarnos, para que no nos unamos, para que no veamos que el enemigo no es el otro, es el sistema. Somos seres sociales, relacionales. Necesitamos a los otros, y recuperar esa conexión, esa solidaridad, esa empatía, es resistir, es romper la lógica del sistema. Es recordar que no estamos aquí para competir, estamos aquí para convivir, para cuidarnos, para construir algo juntos, para sostener nuestra humanidad compartida. Pero eso requiere detenerse, mirarse, escucharse, encontrarse, y el sistema no quiere que hagas eso. Por eso te mantiene corriendo, ocupado, ansioso, angustiado por llegar, por lograr, por ser, por destacar. No te da tiempo de mirar al lado, de ver quién está ahí, de preguntarte si esa persona también está cansada, también está asustada, también está fingiendo, también está rota. Si alguna vez sentiste que algo invisible te dirigía, quédate conmigo, porque lo que viene ahora es lo más importante. Es la parte que el sistema no quiere que sepas. La grieta en la matriz. El poder contemporáneo tiene una debilidad, una grieta que no puede cerrar, y esa grieta es tu capacidad de negarte, de decir no, de desobedecerte a ti mismo. Suena extraño, lo sé. ¿Cómo te desobedeces a ti mismo? Pero entiende esto, la voz que te exige, que te presiona, que te dice que no eres suficiente, que debes hacer más, que debes ser mejor, no es tuya, es
la voz del sistema que internalizaste, que hiciste tuya, que ahora vive en tu cabeza como si fuera tu pensamiento. Desobedecerla no es traicionarte, es liberarte, es recuperarte, es volver a ti. ¿Qué pasaría si un día decides no revisar tu teléfono al despertar? Si no respondes ese correo inmediatamente, si no publicas nada, si no produces contenido, si simplemente existes sin documentarlo, si vives sin demostrar, si sientes sin compartir. Al principio sentirás ansiedad, culpa, miedo de perderte algo, de quedar afuera, de dejar de ser relevante, de caer en la invisibilidad. Pero si resistes ese impulso, si te quedas en la incomodidad, si habitas el vacío, algo cambia. Te das cuenta de que el mundo sigue, de que no pasa nada, de que no eras tan necesario como creías, de que no eras tan indispensable. Y eso, paradójicamente, es liberador, sanador, porque la trampa era creer que eras indispensable, que debías estar siempre disponible, siempre activo, siempre conectado, siempre produciendo, siempre respondiendo. Pero no, puedes parar, puedes descansar, puedes desaparecer un rato, y el mundo no colapsa, tu vida no termina, solo tu ego. Ese ego inflado que el sistema construyó para mantenerte enganchado. Ese ego que necesita constante validación, constante reconocimiento, constante visibilidad. Dejarlo morir un poco es sanador, es necesario. Y cuando vuelves, después del silencio, después de la desconexión, después de haberte encontrado contigo mismo, eres distinto, ves las cosas de otra manera. El juego se vuelve visible, las trampas se vuelven evidentes, los mecanismos de control se vuelven transparentes, y ya no puedes no verlos, ya no puedes volver a la inocencia, ya no puedes creer la narrativa, pero eso no es malo, porque ver la jaula es el primer paso para salir de ella, para encontrar las grietas, para respirar aire fresco. No digo que debas abandonar todo. No digo que debas irte al bosque y vivir sin tecnología. Eso sería ingenuo, romántico, imposible. El sistema está en todas partes, pero puedes cambiar tu relación con él. Puedes usarlo sin que te use. Puedes estar en las plataformas sin pertenecer a ellas. Puedes trabajar sin que el trabajo te defina. Puedes producir sin autoexplotarte. Es posible. Es difícil, pero es posible. Requiere conciencia. Requiere vigilancia constante. Requiere decir no constantemente. A las notificaciones, a las exigencias, a la prisa, a la comparación, a la necesidad de ser más, de tener más, de mostrar más. Requiere recuperar tu tiempo, tu atención, tu energía, tu vida. Requiere defender tu derecho a estar aburrido, a no hacer nada, a perder el tiempo, porque el tiempo perdido no es tiempo perdido, es tiempo tuyo, tiempo que no le das al sistema, tiempo que recuperas para ti, tiempo para pensar, para sentir, para existir sin objetivo. Y eso es lo más valioso que tienes. Es lo único que realmente tienes. El sistema te convenció de que el tiempo es dinero, que cada minuto debe ser productivo, útil, rentable, optimizado. Pero eso es mentira, una mentira que te roba la vida. El tiempo es vida, y gastarlo en cosas que no producen valor económico no es desperdiciarlo, es vivirlo, es habitarlo, conversar sin objetivo, caminar sin destino. Mirar por la ventana, observar las nubes, pensar sin llegar a ninguna conclusión, sentir sin tener que expresarlo, existir sin tener que demostrarlo. Eso es vivir. Y el sistema te lo robó. Te hizo creer que era tiempo perdido. Pero era tiempo vivido. Era tu vida. Recuperarlo es revolucionario. Es decirle al sistema, no, no todo mi tiempo es tuyo. No toda mi atención es tuya. No toda mi vida es contenido. No todo lo que soy es dato. No todo lo que siento es compartible. Hay partes de mí que no están en venta, que no son públicas, que no te pertenecen, que son solo mías, y las voy a defender, con uñas y dientes,
Y cuando lo haces, cuando empiezas a defender tu tiempo, tu silencio, tu opacidad, tu derecho a desaparecer, algo extraño pasa. Te sientes más libre, más liviano, menos presionado, menos vigilado. Porque dejaste de intentar ser perfecto. Dejaste de intentar cumplir expectativas imposibles. Dejaste de vivir para la mirada de los otros, para la aprobación digital, para el reconocimiento externo, y empezaste a vivir para ti, para tu experiencia directa, para tu vida interior. No es fácil, no es rápido, no es lineal. Habrá días en que recaigas, en que vuelvas al scroll infinito, a la autoexigencia, a la necesidad de validación, a la comparación constante, porque el sistema es adictivo, está diseñado científicamente para serlo, para activar tus circuitos de recompensa, para mantenerte enganchado. Pero cada vez que te das cuenta, cada vez que paras, cada vez que dices no, te haces más fuerte, más consciente, más libre, más tú. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas hacen esto, si suficientes personas se niegan a jugar el juego, si suficientes personas recuperan su tiempo, su atención, su humanidad, su derecho a la opacidad, el sistema empieza a resquebrajarse. Porque el poder contemporáneo depende de tu participación voluntaria. Si dejas de participar, si te retiras, si te niegas, si te resistes, el sistema pierde poder, no de golpe, no dramáticamente, no espectacularmente, pero lentamente, gradualmente, inevitablemente. Porque un sistema que depende de tu voluntad colapsa cuando tu voluntad se niega. Pensar, en una época de control psicológico, es el acto más libre que queda. Pensar críticamente, pensar lento, pensar profundo, pensar contra la corriente, pensar, aunque sea incómodo, aunque sea doloroso, aunque te aísle, aunque te haga diferente, porque el pensamiento verdadero no es popular, no es viral, no genera likes, no te hace visible, pero es tuyo, es genuino, es real, es libre. Y en un mundo de simulaciones, de máscaras, de ficciones, de performances, lo real es lo más valioso. Aunque no sea perfecto, aunque no sea hermoso, aunque no sea digno de una foto, aunque no sea compartible, es real. Y eso es suficiente. Es todo. Así que te invito a esto, a pensar, a detenerte, a cuestionarte, a dudar, a mirar lo que el sistema no quiere que mires, a sentir lo que el sistema te enseñó a ocultar, a vivir sin documentar, a existir sin demostrar, a ser sin tener que ser alguien, sin tener que destacar, sin tener que brillar, solo ser, simplemente ser, porque al final, después de todo el ruido, después de toda la prisa, después de toda la exigencia, después de todas las máscaras, lo único que queda es esto: estás vivo, respirando, sintiendo, pensando, existiendo. Y eso, por sí solo, es un milagro. No necesitas ser más, no necesitas hacer más, no necesitas demostrar más, no necesitas optimizarte, no necesitas destacar, ya eres suficiente. Siempre lo fuiste. Desde siempre, el sistema te mintió, te dijo que no eras suficiente, que debías ser más, hacer más, lograr más, brillar más, destacar más, pero era mentira, una mentira diseñada para mantenerte corriendo, para mantenerte produciendo, para mantenerte insatisfecho, para mantenerte atrapado en la rueda, en el círculo vicioso de la autoexigencia infinita. Pero ahora lo sabes, ahora ves la trampa, y ver la trampa es el comienzo de la libertad. El despertar no será fácil. La psicopolítica es sofisticada, invisible, seductora, está en todas partes, en cada app, en cada notificación, en cada like, en cada algoritmo, pero no es invencible, tiene grietas, debilidades, y tú eres una de ellas. Tu capacidad de pensar, de negarte, de resistir,
de elegir el silencio sobre el ruido, la lentitud sobre la prisa, lo real sobre lo perfecto, lo imperfecto sobre lo optimizado. Esa es tu revolución, silenciosa, íntima, invisible, personal, pero real, tan real como tu cansancio, como tu dolor, como tu deseo de ser libre, como tu necesidad de volver a ti, de recuperarte, de recordar quién eras antes de que el sistema te dijera quién debías ser. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez la libertad no está en cambiar el mundo, está en cambiarte a ti, en recuperarte, en volver a ti, en recordar, en despertar. Esa persona todavía está ahí, esperándote en el silencio, en la quietud, en el aburrimiento, en los momentos sin objetivo, en los espacios vacíos que el sistema intenta llenar constantemente. Vuelve a ti. Ese es el acto más revolucionario. Volver a ti.